Capcom abrió el baúl de los remakes y encontró una bomba con la etiqueta No Remake, Resident Evil 5, un juego que en su momento fue vendido como adrenalina y disparos, pero que hoy, en 2026, muchos dicen que no puede volver a nacer sin cambiar su alma. ¿Por qué? Porque hay cosas que ni los gráficos más nuevos pueden arreglar. Quédate, esto no es solo un debate de fans, es una discusión sobre cultura, responsabilidad y hasta sobre cómo la industria decide qué historias merecen volver. Si te interesa el tema, suscríbete y activa la campana, hoy vamos a desenterrar la bomba. Resident Evil 5. Para entender por qué estamos aquí, parados frente a este muro de controversia en 2026, tenemos que viajar al 2009. El lanzamiento de Resident Evil 5 no fue un estreno cualquiera, fue el momento en que Capcom decidió tirar por la borda décadas de tradición. Llegó con una promesa que hoy nos suena extraña para un Resident Evil. Más acción, un sistema cooperativo obligatorio en pantalla dividida que rompía la soledad del horror. Escenarios tan amplios que podías ver el horizonte y un ritmo que buscaba parecerse más a una película de acción de Michael Bay que a una pesadilla de supervivencia en los callejones de Raccoon City. Para muchos jugadores de la época, aquello fue un soplo de adrenalina pura, era la evolución lógica del sistema de cámara al hombro que Resident Evil 4 había instaurado, pero para el núcleo duro de los fans fue una desviación imperdonable. La saga Resident Evil siempre había sido sinónimo de claustrofobia y de una gestión de recursos que te hacía sudar frío. Era el sonido de tus botas sobre la madera podrida, el conteo agónico de cada bala de 9 milímetros. Y esa atmósfera opresiva donde el silencio era más peligroso que el ruido. Con Resident Evil 5, Capcom decidió que el sol abrasador de África iba a iluminar cada rincón del horror, eliminando la sombra donde solía esconderse el miedo. Esa fórmula no solo cambió el juego, fracturó la identidad de la franquicia, creando una división que casi 2 décadas después sigue doliendo. Miremos los fríos datos, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Resident Evil 5 fue un éxito comercial masivo, vendió millones y millones de copias, convirtiéndose durante mucho tiempo en el título más vendido de la historia de Capcom. Pero como bien sabemos en este canal, el éxito en estas ventas no siempre es sinónimo de paz social o de acierto artístico. En este caso, los números solo sirvieron para amplificar las grietas. Mientras la cuenta bancaria de Capcom crecía, también lo hacía una ola de críticas que no solo apuntaban al gameplay, sino a algo mucho más profundo, la representación y el tono. No es lo mismo que el éxito que estamos viendo con los remakes actuales. Desde 2019, Capcom ha estado en una racha ganadora redefiniendo lo que significa un remake. Resident Evil 2, Resident Evil 3 y especialmente la obra maestra que fue Resident Evil 4 Remake. Nos ha enseñado que se puede modernizar un clásico sin perder su esencia oscura, pero con esos triunfos la conversación cambió. Ya no estamos en una época donde nos conformamos con texturas en 8K o modelos de personajes hiperrealistas. Ahora en ese 2026 la audiencia está más analítica. La pregunta central que recorre los foros, desde Reddit hasta los artículos de prensa especializada, es si la historia de Resident Evil 5 y su tratamiento original pueden sobrevivir a una revisión moderna sin causar un daño irreparable a la reputación de la marca. El contexto actual es tenso. Mientras títulos como Resident Evil Code Veronica parecen tener un camino despejado hacia su remake para 2027, el número 5 se siente como un campo minado. Los rumores de este año apuntan a que Capcom está congelando el proyecto o al menos dándole vueltas a cómo manejarlo. No es solo cuestión de retocar el control de tanque que aún se sentía en 2009 o de mejorar la inteligencia artificial de Sheva Alomar, que para muchos era un estorbo más que una aliada. Es una decisión estratégica de alto nivel. ¿Tiene Capcom el valor de enfrentarse a las polémicas que hoy incendiarían las redes sociales en segundos? ¿O prefieren dejar que este capítulo enterrado bajo la arena del desierto de Kiyuyu? Es aquí donde entramos en el terreno de la responsabilidad. La industria ha aprendido a veces por las malas que la nostalgia no es un escudo contra la crítica social. El éxito comercial del pasado no garantiza un camino libre de obstáculos en el presente. Si decidieran apretar el botón de remake mañana mismo, se encontrarían con un público que ya no solo juzga los fotogramas por segundo, juzga la intención, juzga la sensibilidad y sobre todo juzga si Capcom ha aprendido algo en estos 17 años. El éxito comercial del original es ahora su mayor carga, porque cuando más gente lo jugó, más gente recuerda los problemas que hoy en 2026 son imposibles de ignorar. Estamos ante la posibilidad de ver el remake más ambicioso y transformador de la historia, o el desastre reputacional más grande de la era moderna del gaming. Entramos ahora en el terreno pantanoso, en la razón real por lo que este video existe. Un artículo que ha estado circulando con fuerza este año lo plantea con una crudeza que no deja lugar a dudas. This controversial Resident Evil game can be remade in 2026.
Traducción directa y sin anestesia, este juego polémico no puede ser rehecho en 2026. No estamos ante un simple titular clickbait para generar tráfico. Es una lectura profunda que combina la sensibilidad de cultura de nuestra década con las expectativas modernas de narrativa y la evolución del propio medio. La tesis que sostiene este texto y que muchos analistas comparten hoy es clara y cortante. El problema de Resident Evil 5 no es técnico, no se arregla con mejores luces o con el Reach the Moon Engine. El problema es moral y narrativo, y por eso lanzarse a un remake sin cambios estructurales profundos no sería solo un riesgo, sería una bomba de reputación para cualquier estudio que busque mantenerse relevante en el mercado global. Hablemos de la representación problemática, de qué es exactamente lo que se cuestiona cuando ponemos Resident Evil 5 bajo el microscopio. Desde el mismo día de su lanzamiento original, el juego fue señalado por cómo representaba ciertos entornos y sobre todo a sus personajes. Pero cuidado, esto no es una agenda o un invento de este año. Críticos, académicos y una parte muy vocal de la comunidad han discutido durante casi 2 décadas cómo los videojuegos, a veces de forma inconsciente, reproducen estereotipos que arrastramos de siglos pasados. En 2026, este debate ya no es de nicho, tiene un peso masivo, porque la audiencia es más diversa que nunca y las expectativas son cómo se retrata una cultura son altísimas. El artículo argumenta que ciertas decisiones de diseño en el entorno de Kiyuyu no envejecieron bien. Ver a un protagonista que encaja en el arquetipo de Salvador Blanco eliminando hordas de infectados en un contexto africano que a veces rozaba lo caricaturesco es una imagen que hoy genera cortocircuito visual y ético difícil de ignorar. ¿Qué implicaría corregirlo en la práctica? Porque aquí es donde la mayoría de los fans se asustan. Corregir estos problemas no es cuestión de cambiar una línea de diálogo o ponerle una skin diferente a un enemigo. Implica una cirugía a corazón abierto del guión. Significa reescribir arcos de personajes completos, darle una agencia real a las voces locales y sobre todo eliminar esas escenas que funcionaban meramente como decorado humano para el avance del héroe. Es un trabajo de diseño narrativo que transforma la experiencia original en algo nuevo. En 2009 los personajes secundarios en África se sentían a menudo como un obstáculo en el camino, como víctimas sin voz. Un remake que quiere triunfar hoy debe cambiar eso. Debe darle objetivos, historia y una razón de ser que vaya más allá de esperar a que Chris Redfield llegue a salvar o limpiar la zona. Pero el problema no termina en lo social, se extiende a la propia médula del juego, su género. Como dijimos antes, Resident Evil 5 se inclinó peligrosamente hacia la acción desenfrenada. Esa elección estilística fue lo que realmente lo separó del survival horror clásico que definió la saga en los años 90. Los remakes que han hecho que nos volvamos a enamorar de Resident Evil recientemente no solo actualizaron los modelos de los zombies, recuperaron la tensión, la atmósfera pesada y ese miedo primordial a lo que hay a la vuelta de la esquina. Rehacer Resident Evil 5 al estilo de los nuevos remakes obliga a Capcom a tomar una decisión de vida o muerte creativa. Mantiene la acción cooperativa tipo Michael Bay o devuelven el horror visceral y solitario. Ambas opciones son campos minados. Si mantiene la acción tal cual, pueden ser acusados de indiferencia ante las críticas legítimas que piden un tono más serio y respetuoso para las personas negras. Pero si deciden devolver el horror, eso exige una reescritura total. Significa rediseñar cada encuentro, cambiar la economía de recursos y esencialmente alterar el ritmo de toda la campaña. Convertir un shooter de pasillo en un survival horror implica rehacer los niveles desde cero. La inteligencia artificial de los enemigos tendría que ser más letal y menos carne de cañón. Estamos ante un juego que para ser bueno según el estándar de 2026 tendría que dejar de ser el juego que muchos recuerdan. Y esa es una paradoja que Capcom todavía no sabe cómo resolver, o al menos eso supongo. No se trata solo de si pueden hacerlo, sino de si Resident Evil 5 que saldría de esa transformación seguiría siendo Resident Evil 5. Ahora llegamos al punto de no retorno, el coste político y comercial. Capcom está sentada frente a un tablero de ajedrez donde cualquier movimiento en falso le puede costar la reputación que tanto le ha costado reconstruir. Hacer un remake fiel de Resident Evil 5 puede ser más barato en términos de desarrollo, pero el precio en capital social podría ser impagable. El riesgo de un backlash global, de boicots coordinados y de debates mediáticos que eclipsen el lanzamiento es una realidad que los inversores en 2026 no se toman a la ligera. Reescribir cuesta tiempo, exigen consultores culturales y quema dinero, pero reduce el riesgo de un incendio reputacional. Para un gigante como Capcom, la decisión es puramente estratégica. ¿Arriesgas las ventas rápidas impulsadas por la nostalgia o invertir en una nueva versión que no sea un cadáver andante en el clima social actual? En un mercado donde la atención es volátil, la reputación es el único activo que no se puede recuperar con un parche de día 1. Gastar más hoy para evitar una crisis mañana no solo es ética, es el negocio más rentable a largo plazo. Si Capcom decide avanzar, el camino es una carrera de obstáculos. No bastará con suavizar la historia, se trata de enriquecerla, un antagonista con matices que dejen de lado la caricatura, una comunidad local con objetivos
diálogos propios y un protagonista que enfrente dilemas morales reales para poder convertir esa experiencia polémica en una obra relevante y potente. Al final, la discusión sobre Resident Evil 5 no es solo sobre un videojuego, es un espejo de cómo la industria decide qué historias merecen volver y bajo qué condiciones. Rehacer sin revisar es elegir el camino de la ignorancia, reescribir es aceptar la mayoría de edad del medio. La decisión que tome Capcom hoy marcará el tono de los remakes por venir en la próxima década. Al final no se trata solo de si los gráficos son increíbles o si la nostalgia nos nubla la vista. Se trata de decidir si vamos a seguir repitiendo los mismos errores de 2009 o si finalmente hemos aprendido algo de ellos. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro de esta franquicia está en una oficina de Osaka, esperando a que alguien decida si Resident Evil 5 es un tesoro que rescatar o una bomba que es mejor dejar enterrada. ¿Tú qué opinas? ¿Remake fiel para los puristas? ¿Reescritura total para el mundo moderno? ¿O simplemente es mejor dejar que el sol de Kyuuyo se ponga para siempre? Déjame en los comentarios porque ese debate acaba de pensar. Soy Lupain y recuerda, a veces el verdadero horror no está en la pantalla, sino en lo que nos negamos a ver. Suscríbete y activa la campana y nos vemos en el próximo video.